Hola a todos, buenas tardes. Hoy voy a realizar un tutorial sobre dibujo vectorial de un concept car. Eh, el propósito es de explicar un poco más detalladamente el proceso de, de dibujo como tal. Mm, la idea es que vamos a explicar como el paso a paso y aparte de eso explicar un poco el concepto que está detrás del dibujo. Este concept car se basa en dos ideas. Una tiene que ver con las llantas y la manera como se eliminarían los radios o digamos la parte central de los rines y pasarían a estar completamente vacíos donde la transmisión se realizaría sobre la circunferencia interior de la llanta. Y la otra es la manera como las llantas traseras suspenden del carro, o mejor se unen al carro, y es mediante este elemento mecánico de acá. Lo que pasaría de la misma manera en las llantas, pero pues este elemento no es tan visible en el dibujo. Este sería como los dos aspectos que están detrás de la idea del auto. Obviamente es una descripción muy básica, muy reducida, pero pues para efectos no es necesario mayor detalle. Vamos a iniciar con el bloqueo de esta capa. Vamos a bloquear esta capa y vamos a crear una capa nueva que se va a llamar vector y en la cual vamos a realizar el calco como tal del dibujo. Entonces vamos a iniciar primero ubicando unas líneas guía que me van a dar una idea fundamentalmente de la posición de las llantas. Voy a, voy a crear acá las llantas, las ajusto a las líneas guía, hago un duplicado y listo, tengo ya las dos llantas básicas. Voy a duplicar este círculo, lo voy a poner acá y con base en esto voy a crear el centro. Ok, ahora a partir de trazados Bézier voy a realizar el resto del dibujo. Bien, voy a darle recta, perdón. Ok, y fíjese que con esta herramienta, estas herramientas de acá, yo puedo hacer que el nodo sea simétrico o suavizar el nodo, es decir, que sea simétrico. Si le hacemos asimétrico, pues la ventaja que tendrá es que yo puedo eh, distorsionar todo lo que quiera yo un segmento de recta, mientras que el otro permanece inmóvil. Si fuera simétrico, se influirían en las dos partes de la recta. Bien, vamos a terminar lo que correspondería a la cabina. Yo lo prefiero hacerlo de esta forma. Ok, bien, esta sí tiene bastantes líneas curvas. Ok, bien, ahora voy a trabajar con este lado de la carrocería, la que sostiene la llanta delantera. Bien, voy a hacer con esta misma vector, voy a trabajar ese componente. Voy a decirle que me duplique mi objeto una vez y me voy a basar en él
para hacer esta parte del dibujo. Puedo eliminar algunos nodos que no necesito. Convirtamos en rectas. Convirtamos en rectas por ahora, para que el ejercicio no quede tan complicado de hacer. Listo. Ahora sí volvemos a convertir en curva. Ok, fíjense que esta línea que define la parte baja de la carrocería pues se mantiene tal cual. Vamos a curvear un poco esto para efectos. Realmente no va a ser muy importante, no va a tener una función muy importante, pero pues vale la pena hacer el ejercicio. Bien, ahora nos faltaría la parte de arriba de la cabina. Vamos a convertir todo en curva. Vamos a dejar simétricos los nodos. Curvear un poco esto. Ok, listo. Bien, aquí tenemos ya la forma básica de nuestro carro. Vamos a darle un grosor un poco mayor a las líneas solamente por visualizar. Bien, vamos a darle un momento un fondo negro. Esto nos va a permitir básicamente es ver la silueta del carro. Bien, aquí hay algunos cambios que debemos hacer y vamos a hacerlos de una vez. Ok, nuevamente. Bien, aquí tenemos nuestra silueta de nuestro automóvil. Ahora vamos a hacer un ejercicio con con la tableta de dibujo, y es que vamos a trabajar con nuestra herramienta mano alzada y vamos a hacer un pequeño modulor o un pequeño maniquí que nos va a servir de referencia de escala del cuerpo humano. Obviamente es en sí un dibujo muy básico, no es indispensable que tenga mayor exactitud. Vamos a unir estos dos nodos y la idea simplemente es que nos sirva como referencia de la escala humana. Obviamente salvando proporciones pues lo vemos un poco extraño, pero pues su objeto simplemente es de servir de referencia de escala humana y no como tal la proporcionalidad pues del cuerpo. Vamos a darle un tono, vamos a quitarle el color del trazo y vamos a agrandarlo. Bueno, suponiendo que se trata de una persona de 1,80, entonces podríamos decir que el vehículo tiene 1,60 de altura aproximadamente. Obviamente esto es una escala apenas muy somera, podemos hacerlo un poco más pequeño. Creo que por aquí estaría bien. Bien, aquí termina la primera parte del ejercicio y posteriormente vamos a hacer un poco más de detalle de cada una de las partes. Muchas gracias. Hola, buena tarde. En esta segunda parte de este tutorial de Concept Car vamos a trabajar con los detalles del carro. Vamos a guardar lo que habíamos hecho anteriormente y vamos a darle un segundo nombre con el fin de ir manteniendo una secuencia del trabajo. Bien,
Vamos a quitarle el color de fondo y vamos a separar un poco este objeto de la hoja. Ok, bien, vamos a empezar por hacer algunos detalles. Vamos a darle un poco más de forma a la llanta. Esto nos va a ayudar también con la silueta. Ok, vamos a duplicarla. Bien, ahora vamos a trabajar esta zona de acá. Bien, ya tenemos una forma un poco más detallada del carro. Vamos a hacerles algunas correcciones a la curva, por ejemplo acá. Una forma como esta realmente pues es prácticamente eh, imposible, o bueno, no imposible, simplemente inaudito crear en un concept car, así que vamos a darle un poco más de realismo. Bien, fíjense que aquí hay esta curva de acá que corresponde a la suspensión se mete dentro de la forma del carro. Vamos a hacer un corte de esta forma con la llanta. Entonces vamos a recortar, vamos a decirle que el objeto destino original pues no se mantenga. Entonces al decirle recortar, adquiere ya esa posición mucho más cercana a la realidad. Lo mismo vamos a hacer con esto, recortar, y esta parte de la carrocería, como va a estar detrás del carro, pues no va a ser tan necesaria cortarla. Vamos a darle color y vamos a empezar a superponer aquello que debe estar en un primer plano. Superponemos, superponemos, superponemos. Esto lo vamos a combinar, esto lo vamos a combinar y superponemos. Bien, esto es más o menos la generalidad de nuestro vehículo. Vamos a darle nuevamente transparencia, y lo que vamos a hacer ahora es definir las zonas que son que generan volumen, digámoslo así, que lo vamos a definir a través de sombras y de luces. Obviamente, como estamos hablando de un dibujo en 3D, perdón, en 2D, que fue hecho en 2D pero que tiene una apariencia 3D, obviamente solamente a partir de la mancha, a partir de luces y sombras simuladas, pues podemos representar esa volumetría propia de un objeto de 3D. Obviamente aquí haremos algunas correcciones que el dibujo en 2D no tiene. Entonces en este caso lo que vamos a hacer es intersectar para crear otros planos. Vamos a ver qué pasa. Ok, ups, perdón, intersectamos. Bien, vamos a utilizar esta misma elemento, bueno, podemos borrarlo. Vamos ahora con esta parte de acá. Entonces listo, todos los nodos en curva, vamos a darle la curvatura. Ok, intersectamos. Bien, el último, que es este tiene dos
tiene un orificio acá, bueno, es una zona cóncava. Vamos a generársela de una manera diferente y vamos a hacerlo a través de la herramienta de silueta. Separamos la silueta, cortamos, lo que me interesaba en este ejercicio era mantener la curvatura, mantener una buena relación de la silueta con respecto a esta curvatura de la llanta. Por lo demás pues pueden haber cambios, pero esta era la zona que más me quería mantener yo con su forma original. Bien, damos esto, está curvo, ok, bueno, ya tenemos la zona cóncava. Ahora nos faltaría lo que corresponde a la sombra. Curiosamente esta forma nos va a permitir hacer las zonas cóncavas de, de estos dos objetos, pero por ahora solamente lo vamos a hacer de este inicial. Sin embargo, lo que vamos a hacer es que vamos a superponer este encima. Vamos a darle un color blanco. Ahora, fíjense que hay unas que se volvieron a superponer, no deberían estar encima, pues por lo que fueron recién creadas. Pero pues esto es normal. Ok, listo. Entonces vamos a darle un color diferente para que recordemos que se trata de zonas de sombra. Bien, esta es la forma básica del auto. Ya con algo más de correspondencia en términos de volumen, esto pues permite dar una idea mayor de lo que es la volumetría de nuestro automóvil. Ya posteriormente entraremos en mucho más detalles, otros elementos que forman parte como tal del dibujo. Muchas gracias. Bien, muy buenas tardes. En esta tercera parte vamos a entrar un poco más con detalles. Voy a iniciar con generar un poco más de sombra en algunas partes que pues uno pensaría que tiene. Por ejemplo, bueno, ya la suspensión la tiene la carrocería, esta parte de la suspensión de las llantas delanteras, pero por ejemplo en el caso de este elemento no tiene definido estas sombras. Vamos a hacer un, un tercer círculo.
ok, y con base en este tercer círculo vamos a hacer otras sombras. Vamos a utilizar como base este círculo, lo vamos a duplicar y lo vamos a convertir en una sombra. Lo que vamos a hacer fundamentalmente es darle un color de fondo, vamos a superponerlo y posteriormente le vamos a dar una transparencia. Vamos a usar un color más oscuro y lo vamos a poner en un modo multiplicar. Bien, esto ya da una apariencia un poco más cercana de ese objeto. Vamos a hacer lo mismo en cuanto a transparencia, pero vamos a hacerlo de la siguiente manera. Vamos a decirle que copie las propiedades de transparencia a este objeto ya creado. Entonces ya tiene un color, ya tiene un modo de mezcla. Aquí lo único que yo tendría que hacer es simplemente trasladar un poco la curva. Vamos a dejar el mismo color, vamos a hacer lo mismo con este. Cambiamos color, igual con este. Bien, ahora como habíamos dicho antes, esta parte de acá tiene también, esta parte de acá es cóncava, se mete, es metida con respecto a la carrocería. Entonces obviamente las sombras serían inversas. Entonces vamos a hacerlo de esta forma. Ok. No hubo cierre. Debe ser que esta curva no está completamente cerrada. Sí. Listo. Entonces oscurecemos. Y generamos la transparencia. Listo. Ya tenemos la forma general en cuanto a luces y sombras. Vamos a hacer lo propio con nuestras llantas. Vamos a analizar. Las llantas son curvas en su perfil. Significa que en esta zona, si la viésemos de frente, tendríamos esta curvatura y eso significaría que la luz llega en esta dirección y genera una sombra en esta posición. Como las llantas que tenemos son blancas, vamos a cambiarles un poco el color, dejarlas del tono que se pensaría es originalmente, este gris oscuro. Y lo que vamos a hacer en este momento es, vamos a crear un círculo. Este círculo lo vamos a achatar un poco.
y el objetivo de estas curvas es poder generar una zona de luz y de sombra. Obviamente un poco salido de la realidad, pero pues puede resultar interesante. Cortamos, vamos a ver si quedó. Vamos a darle un poco más de anchura. Ok, listo. Separamos las curvas. A este le decimos que sea blanco o gris, este que sea negro. Entonces este va a ser un poco más oscuro y este un poco más claro. Bien, ahí tenemos las llantas. Obviamente no es una apariencia muy real, pero pues puede ser perfectamente válida. Vamos a separarla y vamos a dejarla acá para utilizarla posteriormente en la otra llanta. Guardamos. Ahora vamos a suponer que nuestro carro como tal tiene un color diferente al blanco. Vamos a decir que es negro. Este podemos dejarlo un poco más oscuro. Y vamos a decir que nuestra cabina es negra también. Vamos a hacer ahora un análisis de estas formas. Bien, vamos a generar unas zonas de luces. En este caso, por ejemplo, sería, vamos a corregir un poco esta curva. Bien, vamos a generar una primera zona de luz para que tengamos una referencia de cómo se vería. Esto sería blanco. Ahora el objeto de hacerlo de esta manera es que una vez nosotros tengamos esto sin líneas, por ejemplo, pues sea mucho más fácil diferenciar, por ejemplo, en esta zona, qué está detrás, qué está adelante, qué es un objeto separado. Esta es la idea de mantener estos efectos de luces y de sombras. Bien, guardamos. Ya tenemos una primera apariencia de lo que se esperaría sean en el carro en cuanto a sus luces y sus sombras y algunos efectos que iremos haciendo mucho más adelante. Muchas gracias y espero les haya gustado. Hola, muy buenas tardes. En esta cuarta parte de nuestro tutorial voy a hacer voy a culminar con los mismos efectos de luces que estaba haciendo en la suspensión y voy a hacer la forma básica o los componentes básicos que tiene nuestra llanta para que sea pues coherente con el concepto que les había comentado inicialmente de la tecnología Sbarro. Voy a iniciar con esta parte de la carrocería. Hago intersección, blanco, transparencia, bien, podemos dejarla de esta forma. Obviamente casi toda la forma del carro está un poco rara. Vamos a hacer de esta, utilizar el mismo círculo, pero lo vamos a pintar de blanco.
lo vamos a dejar encima de la transparencia y vamos a cambiarle el modo de fusión a normal. Ahora fíjense que si lo dejo añadir, por ejemplo, cambia un poco el color. Si le digo, por ejemplo, diferencia, perdón, cambió bastante. Vamos a dejarlo en normal. Ok, vamos a bajarles un poco porque está muy intenso por acá. Bien, ahora lo que vamos a hacer es que vamos a separar estos de aquí para crearle su propia sombra. Esto va a ser oscuro, esto sí va a ser rojo, de tal forma que voy a hacer el mismo juego que hice en este, voy a hacerlo acá. Voy a hacer un duplicado que va a ser una transparencia oscura en modo multiplicar y una transparencia blanca en modo normal, que va a ser la luz. Aquí ya vemos algo un poco más realista. Bien, ahora esta parte intersectamos, ponemos blanquito y vamos a hacer lo mismo con este. Este tiene una transparencia lineal normal, vamos a ponerla en multiplicar y vamos a generar lo que correspondería a algo similar a un brillo. Vamos a decirle que el objeto original lo borre, intersectar, vamos a ponerle blanco y un poco alejada la... Ok, bien, más o menos. Ok, aquí ya tenemos los efectos de luces y brillos, pues los más importantes. Podemos hacer otros posteriormente, pero pues esto es básicamente todo el efecto que tendría de luces y de sombras en esencia. Bien, vamos a mirar qué nos hace falta. Bien, podemos hacer de la carrocería el mismo ejercicio, pero lo vamos a hacer con una silueta interior. Vamos a dejarla por acá, vamos a quitársela, vamos a pintarla de blanco y vamos a dejarle una transparencia normal. Bien, se ve un poco extraño, pero es válido por ahora. Bien, creo que ya hemos terminado esta parte de las luces y las sombras. Obviamente podemos hacer unas con mayor detalle, pero por ahora este sería el efecto como tal. Vamos a quitarle las líneas. Fíjense que ya se ve un volumen un poco más coherente, más claro, más fácil de entender. De todos modos, pues el dibujo va a tener las líneas de contorno, pero quitarle las líneas de contorno nos ayuda a entender un poco más algunos aspectos del dibujo. Por ejemplo, aquí podemos aumentarle un poco más de sombra y lo vamos a hacer de la siguiente forma. Vamos a copiar, duplicar y vamos a procurar que esta sombra apenas nos llegue a una parte, más o menos por acá.
y nos ayudaría a entender esta sombra que se genera acá por este componente. Bien, lo dejamos. Vamos a hacer ahora un efecto que se va a basar duplicamos, vamos a darle a este señor una posición diferente. La transparencia la vamos a hacer por acá. Perdón, la sombra tenemos que hacerla del sentido contrario. Bien, vamos a colocar este al frente y vamos a bajar este un poco. Bien, ahí ya tiene una forma un poco más ok. Aquí lo que podemos hacer es que vamos a partir este círculo, lo convertimos a curvas y vamos a tratar de variar un poco la forma. Bien, y ya tenemos unas sombras un poco más definidas, por lo menos con respecto a este elemento ya se ve un poco más realista. Bien, entramos a una quinta parte. Continuamos con esta misma idea del tutorial, que es la de darle más detalles a nuestro dibujo. Hola, bueno, aquí vamos a continuar con nuestro ejercicio de luces y sombras. Voy a hacer un pequeño experimento, voy a hacer una intersección sobre esta parte que ya habíamos trabajado, que era básicamente una zona de brillo. Vamos a darle un brillo distinto. Bien, la idea es que sobre las zonas de brillo pues vamos a trabajar dando la apariencia de un bisel que usualmente se usa en el diseño de autos. Me refiero a esas zonas que están cercanas a las ventanas y que luego se curvan fuertemente hacia abajo para dar la forma restante al automóvil. Fíjense que aquí pues automáticamente me genera un bisel, perdón, me genera ya la transparencia. Voy a quitarle un poco de protagonismo. Bien, podremos dejarlo acá, lo mismo cambiarlo de orientación, inclusive podríamos soldarlo, a ver qué sucede. Listo, bien, creo que ahí queda interesante. Bien, vamos a hacer lo mismo acá, pero pues aquí lo vamos a hacer un poco diferente. Vamos a jugar un poco con esta curva, vamos a darle una apariencia distinta y básicamente lo que vamos a hacer acá es que vamos a curvar esto
Vamos a intersectar, perdón, y ya tenemos algo, un brillo un tanto más fuerte. Podemos dejarlo así. Y lo mismo que tiene acá se lo vamos a hacer aquí. Vamos a hacer un efecto como si tuviésemos una zona cóncava en nuestro dibujo. Vamos a usar este círculo para recortar. Bien. Bueno, está un poquito separado, pero no le hace. Vamos a utilizar la silueta. Bien, separamos y en este caso la que vamos a quitar es la externa. Vamos a hacer intersección, curva Bézier, punto medio, y ahora lo propio con el otro pedazo. Vamos a separar un poco estas dos curvas. Vamos a dejar esta oscura, esta blanca. Está en modo transparencia, perdón, lineal, multiplicar esta transparencia lineal normal. Vamos a dejarla por ahora en esa posición. Vamos a cambiar el color y ahora sí pongamos estas curvas acá. Bueno, más o menos. Bueno, aquí ya le dimos un efecto un poco más extraño. Vamos a generar acá
Bueno, se ve un poco raro, pero funciona. Ahora vamos a hacer lo mismo, vamos a hacer un efecto acá con estas zonas de luz. Bien, listo. Hemos terminado esta primera parte. Vamos a hacer un cambio acá. Bien, ya hemos... Esta sería la primera parte ya finalizada entre luces y sombras. Tiene ya una apariencia mucho más interesante. Muchas gracias. Bien, buenas tardes. Voy a continuar con los efectos de luces y de sombras. Voy a hacer acá una pequeña corrección. Voy a quitar un poco la intensidad de esta luz. Bien, voy a jugar un poco con arcos de circunferencia y lo voy a hacer de esta manera. Voy a combinar y voy a hacer que estos arcos me trabajen para hacer luces y para hacer sombras. Entonces voy a, basándome en uno mismo, voy a crear dos secciones. Aquí voy a separar, control K, y voy a unir, voy a agrupar, control G. Entonces esta, damos clic nuevamente y vamos a trabajar las luces y vamos a trabajar las sombras. Fíjense que sigue siendo un objeto agrupado todavía. Vamos a dar la sombra, vamos a dar la luz, perdón. Bien, este está, lo vamos a dejar en multiplicar. Listo.
Es posible que tengamos que hacer varias versiones de la misma figura, pero pues por ahora podemos basarnos en esta. Vamos a colocarlo acá en el centro. Ok, vamos a agrandarlo un poco. Fíjense cómo da la apariencia de ser luz y sombra. Vamos a quitarle un poco el grosor, está bastante grueso. Entonces vamos a utilizar esta misma figura. Vamos a recortar. Bien, vamos a hacer lo propio con este lado. Duplicamos y lo que vamos a hacer ahora es que vamos a rotar 180 grados, una copia, duplicamos. Ahora esta que hemos duplicado la vamos a poner más pequeña a este lado, y esta igual, más pequeña, vamos a ponerla por acá. Fíjense que pareciera que tuviera un volumen. Bueno, esta podemos dejarla así porque realmente no es la idea inicial del dibujo. Vamos a hacer una corrección con esta. Ok, listo. Un poco más. Fíjense que pareciera ya como si tuviera un bisel. Ahora, esta misma operación es la que vamos a trabajar con las llantas. Vamos a dejar este elemento acá y vamos a trabajar con base en esta llanta. Entonces vamos a quitarle el contorno. Vamos a generar lo que correspondería al rin. Vamos a superponerlo un poquito, angostamos, ok, control L. Vamos a traer esta acá. Obviamente esta va a ser muchísimo más delgadita. Por aquí, ok. Listo. El rim por lo general se dibuja de un color gris. Disculpen, ha habido un problema de Corel. Bueno, suele suceder.
Bien, ya le hemos dado un poco la similitud, la apariencia que tendrían los rines. Bien, ahora vamos a hacer el dentado de nuestra llanta. Vamos a ubicarnos en esta zona. Y la idea es que sea a partir de un de un pentágono que podamos hacer el dentado. Entonces vamos a bajarlo un poco, lo achicamos y vamos a hacer el recorte. Ups, perdón. Vamos a ver qué sucede. La idea es que sea forma circular, así que vamos a ver qué pasa. Cerciorémonos que esté en el centro. Ok, vamos a hacer una primera copia a 10 grados. Bien, ok, vamos a hacer 35 copias. Vamos a ver si quedaron tal cual. Ok, entonces seleccionamos las de arriba, seleccionamos las de abajo, esto para no seleccionar la curva que tiene la transparencia. Ok, vamos a unir. Bien, esto significa que hay un pequeño problema en la unión. Vamos a hacer un cambio. El cambio que vamos a hacer es que vamos a dejar este dentado un poco más ancho, ligeramente más ancho. Ahora sí, vamos a ver qué sucede. Soldar, perdón, soldar. Listo, ya tenemos nuestro dentado. Le damos un color similar al del rin, quitamos sus líneas. Bien, ya tenemos una apariencia bastante cercana a nuestro rin final. Bien, eso es todo por ahora. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Vamos a continuar con la llanta. Vamos a quitarle este efecto que habíamos hecho con anterioridad. Vamos a corregirlo. Vamos a hacerlo un poco diferente. Vamos ahora a hacerle un labrado a nuestra llanta. Obviamente lo que puede llegar a ser visible hasta cierto punto. Vamos a trabajarlo por acá. Y vamos a hacerlo ordenémoslo un poco. Bien, yo creo que está suficiente la configuración. Vamos a hacerle acá una pequeña curvatura.
poco. Bien, creo que esta es una muy buena primera aproximación. Ahora la hemos agrupado. Lo que vamos a hacer es que vamos a duplicar este círculo, lo vamos a quitar, vamos a darle una línea, lo vamos a poner por encima. La idea es que podamos duplicarlo, control L, lo combinamos y para poderle quitar este pedazo que nos está sobrando en la llanta. Listo. No está mal. Vamos a darle un color diferente a nuestra llanta. Damos un color diferente a nuestra llanta, un poco más oscuro. Ok. Y vamos a trabajar sobre los segmentos de la llanta. Vamos a realizar, vamos a hacer una línea, un círculo que nos permita
hacer una transparencia en esta zona. Vamos a intersectar con esta parte. Ok, entonces tenemos una zona que va a ser oscura, mucho más oscura que la llanta. Multiplicar, y una zona más clara, normal. Obviamente tenemos que hacerlo mucho más suave, perdón. Ok, ya tiene una apariencia un poco más cercana a la idea de nuestra llanta. Ahora falta en este componente nuestro labrado, pero al revés. Vamos a hacerlo con un polígono. Vamos a decirle que tenga 20 caras. Lo combinamos, lo vamos a recortar, o lo vamos a usar para recortar más bien. Ok, y tenemos acá nuestra transmisión. Obviamente lo vamos a dejar acá con una ligera apariencia de brillo y sombra. Bien, creo que tendríamos que colocarlo por detrás. Eso. Entonces, para ahorrarnos tiempo, vamos a usar esta misma configuración. Solamente que vamos a quitar acá algunos elementos que nos sobran, y básicamente lo que tenemos acá de color lo vamos a pasar por debajo, y aquí tenemos nuestro color de fondo. El color de fondo lo vamos a volver gris. Perdón, esto va debajo, gris tint. Ok, listo. Control G, ponemos al centro, tenemos nuestro eje. Vamos a borrar esto que no nos funciona ya. Vamos a dejar esto en un gris oscuro. Listo, ya hemos terminado.
nuestro dibujo. Vamos a hacer algunos arreglos aquí rápidamente. Vamos a hacer una intersección para que quede más oscuro. Superponemos y vamos a dejar una sombra en esta parte. Entonces para eso vamos a usar un círculo aquí, intersectamos y decimos que va a ser multiplicar. Listo, perdón. Ok, listo. Hemos terminado nuestra llanta. Ahora lo que podemos hacer es que agrupamos y ubicamos en donde corresponda, es decir, acá y acá. Bien, vamos a utilizar esta herramienta para que nos sea más preciso. Duplicamos y hacemos lo mismo acá. Vamos a quitar lo que no nos sirva. Aquí tenemos esto, tenemos que girarlo 180 grados. Listo, nuestro dibujo ha finalizado. En esencia esa es la apariencia real que tendría nuestro carro. Podemos hacer acá un trazado para dar la sensación de piso. Vamos a hacerlo un poco más grueso. Podemos volver invisible la capa de la imagen y tenemos nuestro vehículo completamente finalizado. Bien, eso es todo el tutorial. Les agradezco mucho su atención. Espero les haya gustado, les haya servido. Muchas gracias.